Ahí sí ven la presentación. Ya. Como les comentaba, vamos a hacer un repaso breve sobre lo que es o sea, analgesia en el paciente crítico, ¿no? Más que todo esto es para poderlo utilizar en la práctica, ¿no? El día a día que nosotros vivimos y que estamos ahí en contacto con nuestros pacientes, ¿no? Bueno, esta revisión que ha sido una revisión breve, ¿no? Es sobre esta guía, la guía PADIS, que trata sobre lo que es la agitación, sedación, delirio y la movilidad y las alteraciones del sueño del paciente adulto en la UCI, ¿no? En esta primera parte solamente vamos a tocar lo que es el manejo del dolor, ¿no? Porque más adelante se va a hacer un taller en sí sobre lo que es todo el manejo de esta guía, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la referencia y es de acceso libre para todos los interesados. Bueno, el dolor nosotros sabemos que es una sensación, ¿no? Que afecta a la mayoría de nuestros pacientes que están en la unidad de críticos, ¿no? Por eso es que se han implementado, bueno, desde hace muchos años, por ejemplo, esta guía ya es de 2018, ¿no? Que no es actual, ¿no? Pero tampoco quiere decir que esté desfasada, ¿no? Y se han utilizado protocolos, ¿no? Para que nosotros podamos hacer de una manera sistemática el manejo del dolor, ¿no? Y se le puede dar un enfoque más personalizado a cada uno de nuestros pacientes. Sabemos además que del 49 hasta el 64% de nuestros pacientes que ingresan a la UCI presentan un dolor severo, ¿no? Es por ello que nos surge de manera primordial hacerle un adecuado manejo. Como les decía, entonces en la primera parte solamente nos vamos a enfocar en lo que es el dolor, ¿no? Y lo que respecta a los tratamientos farmacológicos y las recomendaciones que se van a dar a continuación. Bueno, dentro de los opioides, que los manejamos a diario, nosotros sabemos que estos conllevan a una sedación excesiva si es que se utilizan de una forma inadecuada, predisponen al delirium, generan también depresión respiratoria, llevan a que los pacientes presenten hilio y inmunosupresión, ¿no? Y esto nosotros lo vemos a diario, ¿no? Por ejemplo, a veces ya queremos despertar al paciente, ¿no? Y vemos que ha estado, por ejemplo, con una sedación pesada, ¿no? Por muchos días y no despierta tan rápido, ¿no? Otras, por ejemplo, delirium, pacientes que están con midazolam por varios tiempo, ¿no? O benzodiazepinas. La depresión respiratoria, a veces, ¿no? Queremos colocar bolos, ¿no? De fentanilo y el paciente se deprime en la parte respiratoria. El hilio también, ¿no? Tenemos pacientes que a veces llegan a estar hasta una semana que no realizan deposiciones. Y la inmunosupresión también que predispone a que esos pacientes generen más cascada inflamatoria y por ende puedan tornarse sépticos, ¿no? Y más inmunosuprimidos. Entonces, en base a esto, de que nosotros sabemos todas estas consecuencias, lo que nos queda a nosotros como profesionales de la salud, entonces, es optimizar, ¿no? Optimizar las dosis de todos los sedantes y analgésicos que vamos a ver, ¿no? Con lo que respecta al paracetamol, ¿no? La pregunta que se hace en la guía es si se debería utilizarse el paracetamol como un coadyuvante, ¿no? Para reducir la dosis de opioides, ¿no? Para el manejo del dolor agudo en nuestros pacientes críticos. La recomendación dice que sí se sugiere el uso de paracetamol como un coadyuvante, ¿no? Al uso de los opioides para reducir la intensidad, ¿no? Y el consumo de opioides para el manejo del dolor, ¿no? Lo que sugiere la guía es que en pacientes posoperados, ¿no? En sus posoperatorios inmediatos de diversos tipos de patologías, ¿no? La utilización podría ser de 1 gramo de paracetamol cada 6 horas o cada 8 horas, ¿no? Entiendo. Teniendo en cuenta en el contexto de también que nosotros, por ejemplo, a veces podríamos tener pacientes que tienen falla hepática y en ese contexto, pues deberíamos disminuir la dosis para optimizar el uso de opioides, ¿no? Bueno, de preferencia, aquí no te dice que debería ser endovenoso o vía oral, o bueno, por zona nasogástrica, pero lo que sí sugiere es que debería optimizarse esta dosis. Y en el caso, pues, de pacientes que van a ser post-extubados o que están en su postoperatorio inmediato, de preferencia sí podría utilizarse de forma endovenosa. En lo que respecta a la ketamina, la pregunta es si debería utilizarse la ketamina como un coadyuvante también para los opioides, en comparación de que solo se utilice un opioide, ¿no? Para el manejo del dolor. Y la respuesta también es que sí se puede utilizar, ¿no? En dosis bajas a dosis de 1 a 2 microgramos kilo por hora. También como un coadyuvante del opioide, ¿no?
Entonces, para eso, como les decía, lo que quiero que se lleven aquí es cosas puntuales, ¿no? Y a veces nos vamos a poner en la discusión, por ejemplo, que cuando se reportan la guardia, tanto entre residentes como asistentes o entre ustedes mismos, a veces se puede decir, pero ¿y por qué está con esta dosis? ¿Y por qué no con esta otra, no? O el paciente está muy sedado, o no está bien sedado, o el paciente refiere mucho dolor, ¿no? En nuestro contexto, bueno, hablar ahora ya de analgesia es un paciente que debería estar adecuadamente sedado y analgesiado, ¿no? Bueno, para eso les voy a poner simplemente casos puntuales y pequeños, ¿no? Por ejemplo, tenemos un varón de 70 kilos en su postoperatorio inmediato, ¿no? De una fijación externa de un radio policontuso por arma de fuego, ¿no? Entonces, como la recomendación de la guía dice, ¿no? En pacientes postoperados, para ayudar como un coadyuvante tenemos acá la ketamina, ¿no? Todas estas fotitos las he sacado de nuestro coche de paro, ¿no? Entonces son dosis y presentaciones que nosotros, manejamos a diario, ¿no? En el caso de la ketamina tenemos que la dosis de infusión, porque aquí de lo que le estoy hablando y lo que refiere la guía son infusiones, no son bolos, entonces se puede dar una preparación de 1 a 2 microgramos por kilo por hora. Si esta dosis la trabajamos a miligramos kilo por hora, estaríamos hablando de 0,01 a 0,02 miligramos kilo por hora. Entonces, si tenemos un paciente de 70 kilos, en su dosis mínima estaríamos hablando de 0,7 y en su dosis máxima de 0,14 miligramos por hora, ¿no? Como ven, la ketamina viene en una presentación de 500 miligramos en 10 mililitros, ¿no? Y esa se puede preparar en diluciones de 500 miligramos de dextrosa al 5 o suero fisiológico, o también se pueden preparar en 250, ¿no? Según la referencia que está ahí abajo, ¿no? Por lo tanto, nos estaría quedando más o menos a una preparación de 1 miligramo por mililitro. Y dividimos, ¿no? Lo que es 0,7 entre 0, o 0,14 entre 1 miligramo por mililitro para tener la concentración a cc hora, ¿no? O a mililitros hora tendríamos que la infusión debería ser entre un mínimo de 0,7 a 0,14 mililitros por hora. Entonces, así iré presentando algunos pequeños casos y algunas consideraciones sobre algunos fármacos. Por ejemplo, en lo que respecta a la ketamina, se ha dicho, ¿no? Bueno, de los estudios, antes se consideraba de que podía disminuir la presión intracraniana, ¿no? Y eso pues no era tan bueno en pacientes neurocríticos, ¿no? Porque nosotros que lo que queremos en ellos es que tengan una correcta sedación, pero que tengan una buena perfusión cerebral. Sin embargo, en los estudios actuales se sabe de que la ketamina ya no produce este efecto, ¿no? Hay mucha controversia, o en todo caso había mucha controversia, pero sin embargo, ya quedó de lado. Otro de los efectos buenos que tiene la ketamina es que es bastante cardioselectiva, produce que el paciente no genere tanta hipotensión, tantas arritmias, y también es lo que favorece a esa que se pueda manejar el broncoespasmo en el caso de algunos pacientes, ¿no? Entonces podría decirse de que la ketamina es un buen coadyuvante para el uso de opioides y disminuir el uso de estos, ¿no? Podría usarse en pacientes, por ejemplo, que tengan un asma severo, ¿no? O un EPOC descompensado. Entonces, no sé si hasta ahí estará bien, ¿no? O sea, si me están entendiendo, si tienen alguna pregunta. Si no, seguimos avanzando, ¿no? No hay ningún problema. Doctor, disculpe. Ah, ya. A ver, espérate, voy a regresar. Mm, Ya, esos son todos. Creo que ya, ¿no? Gracias. No. Bueno, entonces, seguimos. En el caso del propofol, ¿no? Se hace otra vez la pregunta. Estos pacientes, que por ejemplo nosotros ya tenemos que sí o sí van a ir a ventilación mecánica, tras ir cualquier tipo de cirugía sea programada, ¿no? Debería usarse el propofol, ¿no? Otra vez en comparación con las benzodiazepinas, ¿no? A la cabeza el midazolam, ¿no? Como esquema de sedación. Entonces la respuesta también es clara y lo que sugiere la guía es que también el propofol es de buena opción, si no es de primera, ¿no?
sobre las benzodiazepinas para la sedación de estos pacientes con requerimiento de ventilación mecánica en su postoperatorio, ¿no? Y de preferencia en pacientes postoperados cardíacos, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿no? Mujer de 80 kilos, postoperada cardíaca, que ingresa en la UCI, mal acoplada al ventilador, ¿no? Y refiere gestos de dolor, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, el médico de turno, indica, pues, ¿no? Preparar, infusión de Propofol y tenemos que su dosis de infusión es de 0,5 a 3 miligramos kilo por hora. Entonces, si multiplicamos la dosis mínima de 0,5 por 80, tenemos 40 y 3 por 80, 240 miligramos por hora en infusión, ¿no? El Propofol, como ustedes saben, bueno, no se diluye, entonces si la preparación ya viene de 10 miligramos por mililitro, nos quedaría simplemente dividir los 40 entre los 10 y tenemos 4. Y 240 entre 10 tendríamos 24, ¿no? Entonces, lo cual nos hace pensar, por ejemplo, de que en un peruano promedio, o una mujer o varón promedio, ¿no? Entre 80 kilos, si nosotros vamos a infundir este Propofol, tendríamos una dosis mínima de 4 y una dosis máxima de 24. Por lo tanto, cuando, bueno, ya nosotros vemos en la práctica, a veces hay pacientes que encontramos sobresedados, ¿no? A veces hasta con infusiones de hasta 30, ¿no? Entonces aquí más o menos, con esto quiero, que fijen esos puntos, ¿no? De cuáles son la dosis mínima y máxima de cada uno de los sedantes que utilizamos en la UCI. En el caso de, por ejemplo, tenemos fentanilo. Bueno, tenemos un caso de una mujer de 80 kilos, posoperada inmediata de una craniotomía descompresiva, ¿no? Que ingresa de SOC, ¿no? Con un rasero, ¿no? Entonces es una paciente que en ese momento también el médico a cargo no considera en ese momento que la paciente sea despertada, ¿no? Y se le va a infundir fentanilo para el manejo de lo que es el dolor. Tenemos que su dosis de infusión es de 1 a 3 microgramos kilo por hora. Si la transformamos a miligramos kilo por hora es la que está ahí, ¿no? De 0,01 a 0,03. Y si multiplicamos el peso, entonces tendríamos una dosis de 0,08 a 0,24 miligramos por hora. Nosotros sabemos que podemos diluir, ¿no? Dos ampollas porque viene 0,5 miligramos, lo cual equivaldría a 1 miligramo en 100 mililitros de dextrosal 5 o suero fisiológico, lo que nos llevaría a una concentración de 0,01 miligramos por mililitro en la preparación que tenemos en ese momento, ¿no? Entonces, para ver en qué dosis podemos infundir, dividimos, ¿no? Y tenemos finalmente que para un paciente de 80 kilos, también su dosis mínima sería de 8 mililitros por hora y máximo otra vez de 24 mililitros por hora. A lo cual les vuelvo a hacer el hincapié, ¿no? De que no deberíamos excedernos de esas dosis, ¿no? La sobresedación, por ejemplo, en pacientes con opioides, podrían considerar, por ejemplo, si se infunde de manera rápida un leñoso, a lo que llevaría aún más delirio, depresión del sistema respiratorio, ¿no? Asincronías con el ventilador si es que no está bien seteado, si consideramos un trigger mucho más pequeño, ¿no? O más esfuerzo respiratorio y bueno, todo eso va a considerar más días SUSI en el paciente, más infecciones, más complicaciones, por ende más permanencia y más gastos a fin de cuentas, ¿no? Acá también tenemos otro caso de midazolam, ¿no? Como benzodiazepina, que es una de las que en la guía considera que ya debería ser menos usada, ¿no? Si bien no dice que ya no debería usarse, no la consideran de primera elección. Tenemos el caso de un varón de 100 kilos, ¿no? Ya excediéndonos al tope máximo de lo que dice la guía, ya varones, por ejemplo, o mujeres, ¿no? Por encima de 100, 120 kilos, la dosis máxima que se debería usar o las infusiones que deberíamos preparar es en base a estos 100 kilos, ¿no? O un postoperado de una laparotomía exploratoria, ¿no? Con ileostomía, que ingresa de otra vez de sala de operaciones que está hemodinámicamente inestable con un RAS de -1, ¿no? También en ese momento el médico de turno considera que el paciente, bueno, debería estar bajo analgesia, ¿no? Y bueno, se va a preparar la infusión de midazolam, ¿no? Su dosis de infusión es de 0,1 a 0,3 miligramos kilo hora, lo cual corresponde a si multiplicamos esta por su peso de 10 a 30 miligramos por hora. Nosotros diluimos lo que son 100 miligramos en 100 mililitros de dextrosal 5 o suero fisiológico, lo cual nos lleva a que tendremos una concentración de 1 miligramo por mililitro. Y también si dividimos 10 entre su presentación,
tenemos que su dosis mínima para un paciente de 100 kilos es de 10 hasta 30 mililitros por hora, ¿no? Otra vez, ¿no? Entonces, más o menos estamos cayendo en la cuenta de que las dosis mínimas van entre aproximadamente 8 hasta 24 o 10 hasta 30, ¿no? Si nos excedemos con pacientes de 100 kilos, porque ahora si disminuimos el peso, vamos a ver que simplemente el hecho ya de pasar los 12 cc hora, tanto sea en propofol, en midazolam, en fentanilo, ya estaríamos con una sobresedación. Eh, Otra cosa antes de seguir avanzando, por ejemplo, pacientes que tienen indicaciones sí o sí de estar completamente sedados son básicamente tres, ¿no? Pacientes con una falla respiratoria severa, ¿no? Lo que consideramos como un AR severo, ¿no? Con PAFIs menores de 150, sí o sí deben estar sedados. Pacientes que estén, por ejemplo, con un tórax inestable también. Pacientes que estén en un estatus epiléptico refractario. Y esos pacientes sí o sí deberían estar sedados, ¿no? Ahora, otro tipo de pacientes que pueden tener algunas patologías especiales, te llevaría a la pregunta de que sí o si no deberían estar sedados, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que nosotros tengamos a nuestros pacientes, tenemos que ver eso, ¿no? ¿Amerita o no amerita que ese paciente esté sedado? Y en base a eso, si la respuesta es sí, entonces veamos, ahora que estamos haciendo la revisión, de cuál es su dosis mínima y cuál es su dosis máxima. No sé si hasta ahí tendrán alguna pregunta. Entonces avanzamos, ¿no? Eh, en los pacientes adultos, ¿no? Con requerimiento de ventilación mecánica, eh, otra vez se hace la comparación, ¿no? Si debería utilizarse propofol en comparación con las benzodiazepinas para lo que es la sebanalgesia. Y bueno, la respuesta vuelve a ser obvia, ¿no? Sí, sí sugieren el uso del propofol, pero en este caso también ya nos hablan de este querido fármaco, ¿no? La desmedetomidina sobre benzodiazepinas para la sedación de pacientes adultos, ¿no? Que sí o sí tienen indicación de ventilación mecánica. Entonces, bueno, en este caso tenemos una mujer de 60 kilos, ¿no? En retiro de sebanalgesia por flipaje de un aneurisma, ¿no? Que en ese momento se cuenta sincrónica con el ventilador y bueno, se le hace un diagnóstico que está en un delirium, ¿no? Hiperactivo. Entonces, a veces cometemos el error de volverla a sedar al paciente, ¿no? Y bueno, lo que no necesita en ese momento es que la seden, ¿no? Sino es que manejen bien el dolor, ¿no? El Presex ha demostrado en estos casos de que se puede prevenir o previene el delirium, más no lo maneja. Y bueno, tenemos que hay presentaciones, ¿no? Bueno, de frascos que ya vienen de 400 microgramos en 100 mililitros. O también vienen presentaciones ampollitas de lo que son 2 microgramos en 2 mililitros, ¿no? La dosis de infusión del Presex es de 0.2 a 0.7 microgramos kilo por hora. Y otra vez, si hacemos la conversión de su dosis mínima y máxima para esta paciente, estaríamos entre 12 a 42 microgramos kilo por hora, ¿no? En esta presentación, entonces tendríamos que hay 4 microgramos por mililitro, lo cual nos lleva a hacer la división, ¿no? De 2 entre 4 y 42 entre 4, tendríamos a una dosis mínima de 3 mililitros y a una dosis máxima de 10.5 mililitros. Entonces, otra vez les vuelvo a hacer, bueno, a plantear la pregunta y ustedes se darán la respuesta de que, bueno, estamos entre dosis que al final no van a terminar sobrepasando para un varón o una mujer promedio, ¿no? Hasta los 12, 15 cc hora. Entonces, simplemente de esta revisión de la primera parte de la guía, como les decía, en el manejo del dolor es que tanto los médicos y todos los profesionales de salud que se encuentran en la UCI, háblese de las enfermeras, los técnicos, médicos residentes, médicos asistentes y demás, que en algún momento ha pasado porque, bueno, el tiempo que llevo, he visto que a veces por poner, por ejemplo, 10 cc de fentanilo, se equivocan, no somos humanos, y 100 cc de fentanilo y el paciente empieza a hacer hipotensión, ¿no? Y a veces pasa el técnico, la enfermera y lo ve, pero no dice nada, entonces al final el que se termina perjudicando es el paciente o nuestros pacientes.
Esto también involucra tanto, bueno, al personal que está fuera de la UCI, que a veces son los administradores y todas las personas que participan en lo que es la adquisición, ¿no? de todas estas drogas, para que nosotros podamos, de forma oportuna hacer el manejo con ellas, ¿no? En nuestra UCI y en nuestras unidades de cuidados críticos. Y bueno, yo, quería decirles, más que todo, gracias por su tiempo, ¿no? Y desearles felices fiestas. Yo sé que tienen preguntas, o bueno, si tienen preguntas, agradecería que me las hagan saber, pues, ¿no? Y si no, bueno, gracias. Va a haber un taller sobre todo lo que es este manejo de drogas, ¿no? De pseudoanalgesia. Bueno, más que esto es una pequeña introducción para ver si se van a poner casos. Se les va a pedir pues no que ustedes nos ayuden a hallar la dosis mínima, la dosis máxima, ¿no? ¿Por qué sí elegirían tal fármaco y por qué no? ¿Y qué harían en el caso de que, por ejemplo, se presenten situaciones adversas? Bueno, entonces no les quito más su tiempo y como les decía, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, que pasen felices fiestas. Gracias. A ver, a ver. Ya, muchas gracias, licenciado. Hasta luego, cuídense. Buenas noches. Gracias a ustedes. Ah, ya, sí, se los mando. ¿A quién se lo mando? Ya, ya, pues, listo. Ya, ya, pues, ya, 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 pues, listo. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.